decíamos que vamos a tener problemas que van a tener una cierta forma. De hecho, incluso llegamos la vez pasada al teorema maestro. ¿Ok? Pero bueno, antes del teorema maestro me gustaría más bien retomar esto que estábamos comentando, porque a lo mejor de pronto enunciarlo, pues, si no queda bien claro, pues queda medio raro esto. Básicamente decíamos, lo que tenemos aquí van a ser... Lo que tenemos es que en general se nos va a presentar lo siguiente. Si ustedes recuerdan, lo que estamos haciendo es calcular el costo, el orden de complejidad de los algoritmos. Y hemos llegado al caso de los algoritmos recursivos. ¿Sí? Aquellos cuyas soluciones las tenemos en términos de sí mismo. ¿Ok? Y habíamos puesto el ejemplo del ordenamiento por mezcla. Entonces, básicamente, nuestras relaciones de recurrencia van a tener esta forma. Van a ser una T de N. Recuerden que en general estamos calculando el tiempo, el costo que nos toma ejecutar un cierto algoritmo. ¿Ok? Ese costo, usualmente le llamamos así, el tiempo que me cuesta llevar a cabo o resolver un algoritmo de cierto tamaño, el cual su parámetro de entrada es esta N. Bueno, tiene que ver con el tamaño del arreglo, la cantidad de personas, cuántos dígitos tenga el número, no sé, lo que hay que determinar eso, ¿no? Que es algo completamente diferente, pero bueno, digamos, necesitamos un parámetro de entrada para saber el tamaño del problema, ¿ok? Y el número de nodos en un grafo, lo que ustedes quieran. Y usualmente lo que tenemos es una relación, una ecuación de recurrencia que tiene esta forma. Va a tener esta forma. T de n usualmente lo defino en términos de esto. A de T de n entre B más otra F de n. ¿Ok? Así es como lo vamos a tener. ¿Vale? Entonces ahora, ¿qué significan cada una de estas cosas? Estoy diciendo, el costo de mi algoritmo en el tamaño n va a depender de dos cosas. Usualmente aquí lo que estoy haciendo es dividir mi problema y usualmente lo que hago es, bueno, dividir y aquí tengo algunas opciones. Por ejemplo, resolver los subproblemas que se me presentan y después combinar las soluciones. O simple y sencillamente dividir el problema y eliminar alguna de ellas. Por ejemplo, en búsqueda binaria lo que hago es, me fijo en qué mitad del arreglo podría estar, en un arreglo ordenado, podría estar el elemento que yo estoy buscando y, bueno, pues desecho la otra mitad. ¿Sale? Ahora bien, entonces en este caso, ¿qué significan cada uno de estos? ¿No? Usualmente esto lo leemos así, ¿no? Como que el costo de ejecutar un algoritmo, o bueno, de resolver el problema, de tamaño n, va a depender de qué cosas. Ok. Número uno, aquí lo que tengo que poner es A indica cuántos problemas estoy resolviendo. ¿Ok? ¿Cuántos subproblemas? ¿Ok? Este parámetro de aquí me dice de qué tamaño son cada uno de esos subproblemas. ¿De qué tamaño es cada subproblema? Bueno, más bien n entre b, ¿no? Esta fracción. Aquí me dice, por ejemplo, podemos decir que es de la mitad, de la tercera parte, de la quinta, etcétera. ¿Ok? Y finalmente, esta f de n es una función que básicamente me indica costos adicionales. Que pueden ser, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con partir, o encontrar la partición a lo mejor.
En el caso de la búsqueda binaria sería, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta encontrar el índice? Pues es muy rápido, ¿no? Pues ya sé, simplemente tengo que hacer un cálculo ahí y decir, ah, bueno, es la división entera del, no sé, del tamaño de la regla entre dos, ¿no? O, por ejemplo, y la otra cosa, los otros costos adicionales podría ser la combinación de soluciones. Y veíamos en el caso del ordenamiento por mezcla, que bueno, básicamente ahí lo que nos quedaba era una situación como esta, ¿no? Decíamos, bueno, por ejemplo, puede ser que mi ecuación me salga algo como esto. Aquí decíamos, bueno, puede que aquí que ocurra, en realidad está ocurriendo algo como esto. N entre 2, ¿ok? No, perdón, aquí no estoy. Les estoy mintiendo. Quedamos que es el tamaño de resolver un problema de tamaño n, ¿ok? En este caso lo vamos a tener como, por ejemplo, podría ocurrirnos algo como este. 2 veces t de n entre 2, y aquí necesitamos calcular antes, por ejemplo, el piso de esto, ¿ok? Más n. ¿Por qué en realidad está ocurriendo esto? Porque estamos trabajando en un mundo donde el tamaño del problema usualmente es un número discreto, es decir, bueno, es una cantidad discreta. Y estamos, acuérdense, n opera sobre los naturales. El tamaño de mi arreglo es un número entero positivo, ¿no? O cero, por ejemplo. Pero no es nunca un número negativo, ni tampoco es una fracción, ¿ok? Usualmente no decimos, bueno, es un problema de 0.5, ¿no? Si no estamos hablando en general, de situaciones como que mi arreglo tiene 20 elementos, ¿no? Entonces, usualmente puedo decir, ah, bueno, es la parte entera, la mitad, tengo que decir es, por ejemplo, 10 y 10, ¿no? O, por ejemplo, si es de tamaño 11, pues en algún caso sería 5 y una mitad tendría 5 elementos y la otra mitad tendría 6 elementos, ¿ok? Y como les decía la sesión anterior, en este caso, usualmente podemos brincarnos esta parte y simplemente reducir nuestro problema a decir que tenemos un problema de tamaño, dile vulgarmente, de tamaño t de n igual a 2 veces t de n entre 2 más n. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo aquí? De acuerdo a esto que hemos planteado, estoy diciendo, resolver un problema de tamaño n, para resolverlo, lo que tengo que hacer es resolver dos subproblemas, cada uno de la mitad del tamaño original de mi problema, y al final combinar las soluciones tiene un costo lineal, ¿ok? Porque bueno, en el caso, por ejemplo, de ordenamiento por mezcla, lo que me quedan es, ya una vez que ordené las dos mitades, lo que tengo que hacer es combinarlas en un arreglo ordenado del tamaño original, ¿ok? 2 veces esa mitad. Y básicamente lo que tengo que hacer es recorrer cada uno de ellos, cada una de esas mitades, y colocarlas en un arreglo del tamaño original, ¿ok? No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Qué significa esto de las relaciones de recurrencia en este punto? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, hay varios métodos para resolver estas relaciones de recurrencia, ¿ok? Y vamos a llegar al teorema maestro que resuelve la mayoría de estos casos, perdón, de estas ecuaciones o relaciones que se nos pueden presentar que tienen esta forma. ¿Ok? Bueno, pero antes que lleguemos, vamos a ver estos métodos que a lo mejor no quedaron muy claros la vez pasada. El primero es, número 1, estuvieron ahí como que todos revueltos. El método de la sustitución. Entonces, en este caso, básicamente, lo que hago es, digamos, ya que tenemos un poquito más de experiencia, podríamos básicamente intentar adivinar una solución y básicamente hacer esa sustitución, ¿ok? Entonces, básicamente lo que consiste es en dos pasos. A, adivinar, es decir, proponer la forma de la solución, ¿ok?
y B, utilizar inducción matemática para probar que nuestra propuesta es correcta, ¿ok? Y después utilizar la inducción matemática para probar que es correcta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que, pues de buenas a primeras, porque sí o por lo que ustedes, bueno, no es porque sí, la verdad es que porque, digamos, si vamos adquiriendo experiencia con esto, vemos ya ciertas formas y decimos, eso puede tener un costo así, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí, digamos, ya sabemos o tenemos una idea de que en este caso el costo para esto, CDN, alguien nos dio vimos la solución en alguna parte o lo que ustedes quieran, básicamente podríamos decir, bueno, su costo es O de N logaritmo en base 2, así lo ponemos usualmente, de N, ¿ok? Lo ponemos así o lo ponemos logaritmo en base 2 de N, ¿sale? Así lo podemos encontrar. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es demostrar que mi solución, si yo digo, bueno, aquí sería como un poquito como inducción a lo mejor hacia atrás, ¿ok? Pero bueno, recuerden ustedes qué significa que un algoritmo sea O mayúscula o O grande de otra cierta función. Básicamente lo que significa es que yo puedo encontrar constantes C y N0 para las cuales, digamos, mi solución está acotada por arriba. Por esto, es decir, en este caso, básicamente estoy diciendo que mi TDN, tengo que demostrar que TDN es menor o igual que 2 veces, digamos que C por N entre 2, que es este caso, ¿ok? Multiplicada por, bueno, no, más bien, perdón, a ver, es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces yo tendría que demostrar que es cierto en el caso, por ejemplo, para el caso N entre 2, que en el caso de T de N entre 2, esto tendría que ser menor o igual que C por N entre 2, ¿ok? Multiplicado por, en este caso, logaritmo en base 2 de N entre 2, ¿ok? Más una cierta N, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, en este caso, lo que tengo que hacer, bueno, es reducir esto y me quedaría una situación así como que estoy diciendo que eso sigue siendo menor o igual que, digamos, incluso aquí tendría que ser N entre 2, porque estamos hablando del caso N entre 2, ¿ok? Bueno, entonces, en este caso, ¿cómo podemos demostrar que esto se cumple? Bueno, es decir, ¿esto es cierto? A ver, entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, por ejemplo, es, ok, es decir, si se cumple este caso, se tendría que cumplir el siguiente, ¿no? Entonces, el caso siguiente, ok, entonces, a ver, si se cumple este caso, T de n entre 2, también te tendría que cumplirse el caso para T de n, ¿ok? Que en ese caso, básicamente, decíamos, bueno, esto yo digo que es, a ver, pero en este caso no llevaríamos esto, ¿ok? Entonces, a ver, si yo digo que la solución para este caso se cumple, T de n entre 2 sería esta solución. El caso siguiente, porque recuerden que estamos hablando, un caso anterior sería este, ¿ok?
Yo ya dije que se cumple mi solución y que digo que tiene que ver con esto. En el caso del tamaño n entre 2, la solución sería esta, ¿ok? Como estoy diciendo que es O grande u O mayúscula de n log n, básicamente estoy diciendo que el caso de tamaño n entre 2 sería menor o igual que c multiplicado por n entre 2, que es este tamaño, y después multiplicado por el logaritmo en base 2 de n entre 2, ¿sale? Si esto que se cumple, entonces tengo que sustituir esto en esta parte y verificar que mi solución se sigue cumpliendo en el caso del tamaño n, ¿ok? Entonces, a ver, digamos, ya dije que esto se cumple, ¿ok? Esta es mi suposición, digamos. Esta es la suposición. Ok, entonces ahora tengo que probarlo para el caso siguiente. El caso siguiente es cuando mi arreglo, bueno, mi problema es de tamaño n, ¿ok? Entonces, eso implicaría que tengo que demostrar que t de n es menor o igual que ¿quién? Que 2 veces, que es lo que estoy diciendo aquí, 2 veces la solución, que es esta que tengo acá. Entonces tendría que decir, es 2 veces c por n entre 2 multiplicado por el logaritmo en base 2 de n entre 2, hasta acá, ¿ok? Y además le tengo que sumar una cierta n, ¿ok? Listo, a ver, vamos a ver si se cumple. En este caso, vamos a ver, vamos a rearreglar esto y a ver qué nos da como resultado. Entonces, t de n, ¿ok? Entonces hasta aquí es una cosa. T de n, es que lo ponemos ahí, T de n sería menor o igual que ¿quién? Que 2 veces c por n entre 2, que es bueno, así que lo ponemos así, 2 veces c por n entre 2 multiplicado por el logaritmo en base 2 de n entre 2, ¿ok? Algo así, más la n que estaba afuera. ¿Estamos de acuerdo? Este 2 se cancela con este, ¿y qué me seguiría quedando? Sería algo así como, ¿quién? Esto es menor o igual, t de n sigue siendo menor o igual que ¿quién? Que n por, ¿cómo puedo transformar este logaritmo de un cociente que tengo aquí? ¿A qué es igual? El logaritmo en base 2 de n entre 2. Si ustedes recuerdan, o bueno, si verificamos las propiedades del logaritmo, básicamente esto lo puedo escribir así, como el logaritmo en base 2 de n menos el logaritmo en base 2 de 2. ¿Ok? Más la n que ya me queda aquí. ¿Sale? Listo. Bueno, y entonces continuamos con la transformación, bueno, con la simplificación de esto. ¿Y qué me quedaría? Bueno, pues me quedaría n multiplicando n logaritmo en base 2 de n menos n por el logaritmo. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 2? Pero aquí me faltó, perdón, tengo que decir cn, cn. ¿Ok? ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 2? Sería básicamente un 1, ¿ok? Más n, o sea, básicamente me queda c por n, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué forma tiene esto? ¿Se parece o no se parece? Es decir, cuando yo simplifico, fíjense, ¿qué estoy diciendo aquí? Ya casi lo tengo, pero aquí me queda un... ¿Cómo combino esto con esto? Básicamente me dice, bueno, lo que tienes aquí es una forma que es c por n logaritmo en base 2 de n, menos, a final de cuentas, se supone que este es mayor que este término, ¿ok? Entonces, cuando yo lo resto, básicamente me quedaría como c menos 1 por n, pero básicamente esta cantidad es negativa, ¿ok? Si lo pensamos así, en realidad, básicamente estoy diciendo, bueno, es
una cota, digamos, a esto que ya tengo marcado aquí, le estoy quitando un cierto pedacito, ¿ok? ¿Qué tanto es ese pedacito? Pues en realidad, bueno, tiene esta forma, ¿no? Tiene C, es una cantidad de C menos 1, es decir, una cantidad constante, C menos 1 por N, ¿ok? Pero sin embargo, recuerden que que nuestros costos no pueden ser negativos, ¿ok? Y bueno, a final de cuentas, y esta C, si ustedes recuerdan de la definición de O mayúscula, esta C siempre es positiva, ¿ok? Y entonces, en realidad, este pedacito, digamos, como que le estamos, básicamente lo que acota por arriba es esta O mayúscula, ¿ok? Entonces, esto lo podemos descartar y me quedaría tranquilamente que mi T de N es C de N logaritmo en base 2 de N. O sea, básicamente estoy diciendo que T de N es O de N log N. ¿Ok? Listo. No sé si quedó claro esta parte. ¿Los demás cómo ven? ¿Sí, no? ¿O qué le faltó? ¿O qué le sobró? Eh, a ver, entonces recuerden, lo que estamos diciendo es cómo, lo que estamos resolviendo es cómo, eh, pues sí, cómo resolver o cómo encontrar la solución a mis problemas que tienen esta solución, una relación de recurrencia de esta forma, ¿ok? Donde básicamente la solución a mi problema de tamaño n está definido o está determinado porque o depende de que yo pueda resolver una cierta cantidad A de subproblemas, cada uno de tamaño n entre b, ¿ok? Y además hay un costo adicional que tiene que ver a lo mejor con encontrar la partición o con combinar estas soluciones de alguna manera, ¿ok? Entonces decíamos, hay varios métodos para poder resolver esto. Uno de ellos es sustituir. Básicamente aquí consiste en que nosotros hagamos una suposición y la resolvamos, ¿ok? Y digamos, ok, se cumple. Y bueno, tendríamos también que verificar que se cumple en el caso base, ¿ok? A ver, aquí es importante. ¿Qué pasa en el caso base? Usualmente nosotros decimos que el caso base es, por ejemplo, de tamaño 1, ¿no? Así es como planteamos nuestra solución, por ejemplo, para ordenamiento por mezcla. Cuando mi arreglo es de tamaño 1, mi arreglo ya está ordenado, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedería qué sucedería en el caso T de 1? Si la solución es, fíjense, nosotros definimos por ahí en la relación de recurrencia que en ese caso T de 1 es igual a O de 1, tiene un tiempo constante, ¿ok? Porque básicamente tengo que determinar que mi arreglo tiene un tamaño 1 y en ese caso ya está ordenado. Sin embargo, aquí en la ecuación tenemos que tener cuidado. ¿Qué sucede cuando yo haga esta sustitución en T de 1? Básicamente digo, ok, y estoy diciendo que la solución en general tiene esta forma. Por lo tanto, T de 1 tendría que decir que es menor o igual que C multiplicado por un 1 multiplicado por el logaritmo en base 2, bueno, de un 1. ¿Cuánto es esto? Básicamente C por 1 sería C. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 2 de 1? ¿Recuerdan cuánto es el logaritmo en base 2 de 1? Sería 0. Entonces, aquí C por 0. Entonces estoy diciendo, fíjense aquí, algo no cuadra. Estoy diciendo que T de 1 es menor o igual que 0. Aquí esto no cuadra por varias razones. Número 1, el costo de un algoritmo nunca puede ser negativo y aquí nos está diciendo que es negativo, ¿ok? Y segunda, no cuadra con lo que nosotros habíamos dicho, que el costo, como lo habíamos planteado, es que el costo de mi algoritmo, ¿okay? En el caso inicial, en el caso base, tiene un costo constante porque básicamente es determinar que mi arreglo tiene tamaño 1 y por lo tanto ya está ordenado. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede aquí?
sucede que básicamente tenemos que tener cuidado en cómo probamos o cómo ponemos nosotros las condiciones de frontera, ¿ok? Entonces aquí, vamos a poner aquí como que, y ojo, cuidado con los casos base, ¿ok? O con las condiciones de frontera. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que analizar es, bueno, esto a final de cuentas pues nunca se va a cumplir por esta cuestión del logaritmo. Lo que tendríamos que pensar es que nuestro caso base, para poderlo probar en inducción matemática, tendría que ser al menos de tamaño 2. Porque, ¿qué sucede con un tamaño t igual a 2? Ah, bueno, que eso es menor o igual que c multiplicado por n, que en este caso vale 2, multiplicado por el logaritmo en base 2 de el 2, ¿ok? ¿Y eso cuánto nos da? T de 2 nos dice que es C, bueno, 2 veces C, 2 veces C. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2? Ah, pues básicamente es un 1, ¿ok? Listo. Y en ese caso, ¿qué nos queda? ¿Qué significa esto? Esto básicamente nos está diciendo que es una constante 2 por C por 1, entonces 2 por, es menor o igual que 2C, ¿ok? Esto, a final de cuentas, es constante. Por lo tanto, puedo decir que en el caso T de 2, eso es O de una constante, O de 1, ¿ok? ¿Sale? Bueno, ok. Bueno, ahora, por ejemplo, también podemos hacer básicamente, ¿cómo podríamos probar esto? Bueno, una es elegir una de las funciones que nosotros tengamos en nuestro catálogo de complejidad. Recuerden ustedes, básicamente decíamos, bueno, tengo ahí la que es constante, luego la que es O de raíz cuadrada de 2, O de logaritmo de n, o de n log n, o lineal, o cuadrada, o cuadrática, o cúbica, etcétera. ¿Ok? Entonces, podríamos intentar, por ejemplo, alguna de ellas y tratar de hacer, por ejemplo, algo como eso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar, a ver, ¿qué sucede si, por ejemplo, propongo que mi costo es O lineal, pues es lineal, O de N, ¿ok? Podríamos intentarlo, ¿ok? Bueno, ok, en algunos casos, por ejemplo, a ver, fíjense, ¿qué sucedería si tenemos un caso como este? Imagínense que tengo ahora una T de N, que es igual a 2 veces T por, digamos, el piso de la raíz cuadrada de N, ¿ok? Más el logaritmo en base 2 de N. ¿Cuál sería una buena solución para esto? Híjole, pues quién sabe, ¿ok? La verdad es que se ve bastante difícil, ¿no? Pero podemos utilizar cambios de variables, ¿ok? Entonces, en este caso podemos hacer uso de un cambio de variable. ¿Se acuerdan cómo funcionan los cambios de variable?
básicamente lo que digo es, bueno, en lugar de pensar en estos términos, lo que puedo hacer es decir, bueno, que nosotros en realidad en lugar de trabajar con esto, podríamos trabajar en una forma diferente. Por ejemplo, podríamos renombrar una variable, así como en cálculo, y decir, bueno, mi variable en realidad voy a utilizar una que sea m igual a el logaritmo en base 2 de n. ¿Ok? Entonces, si hago esto, básicamente puedo transformar esta relación de recurrencia. Si digo esto, entonces básicamente podría decir, para poner mi relación de recurrencia en términos de esta nueva variable, podría yo decir lo siguiente. Bueno, básicamente lo que hago es t. ¿Cómo transformo esta t? Recuerden, en este caso, si yo digo que m es el logaritmo en base 2 de n, entonces también puedo decir que n, en este caso, es igual a 2 a la m. ¿Ok? Pasa potenciando, digámoslo así. ¿Sale? Entonces, en este caso tendría que decir t de 2 a la m es igual a 2 veces t de ¿quién? Recuerden, nos brincamos olímpicamente esta función piso, ¿ok? Y así que por las buenas pasamos al mundo de los números reales y decimos, bueno, aquí en este caso digo es 2 veces t, en este caso sería n, la raíz cuadrada de n, puesto en estos términos, haciendo el cambio de variable, tendría yo que decir que es algo así como 2 veces m entre 2, ¿ok? Eso más, dijimos que hacemos el cambio de variable, en este caso sería m, ¿ok? ¿Vale? Y bueno, y si hacemos esto, otra vez, puedo decir, por ejemplo, podríamos renombrar o podríamos decir que tengo una S de M, ¿ok? Que en este caso sería igual a T a la 2. Bueno, renombro esto, ¿ok? Mi T a la 2M es igual a S a la M, ¿ok? Y entonces ahora me quedaría como que S de M es igual a 2 veces S de M entre 2 más una cierta E. Y esta forma ya la conocemos. Es justamente la que acabamos de resolver. ¿Ok? ¿Vale? Ok. Y bueno, ¿cómo lo hacemos hacia atrás? Entonces, ¿cuál sería la solución? Como yo ya sé que esta solución es básicamente, en este caso, su solución S de M, sería en este caso O de M logaritmo en base 2 de M. ¿Ok? Sustituyendo hacia atrás, me quedaría entonces que, por lo tanto, mi T de N, que dijimos que es T de 2 a la M, ¿ok? Sería entonces, ¿quién? O de, de M log M, ¿ok? Pero M dijimos que era ¿quién? Ok, ok. Dijimos que T a la 2M, ¿ok? Y entonces eso dijimos que era S de M, ¿ok? Que dijimos que entonces era O de M logaritmo en base 2 de M, ¿ok? Bueno, pero, ok, sustituyendo las M's por N, básicamente me queda ¿quién? Que en este caso sería O de
m lo sustituyo por logaritmo en base 2 de n, ¿ok? Multiplicado por el logaritmo del logaritmo en base 2 de n, ¿ok? ¿Sale? O sea, este logaritmo se queda aquí y acuérdense, m es logaritmo en base 2 de n, ¿ok? Bueno. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, para encontrar una cierta solución. Pero ahora, otra forma de encontrar la solución a mi relación de recurrencia, la solución número 2, sería a través de árboles de, pues sí, árboles de recurrencia. ¿Ok? Y eso, bueno, creo que lo habíamos visto en la clase anterior, donde básicamente lo que hago es decir, crear un árbol donde voy viendo cuál es el costo que me va a implicar cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo aparte del que teníamos en la clase anterior. Por ejemplo, imagínense que tengo, no sé, por ejemplo, a ver, un caso es este que teníamos en la clase anterior. Decíamos, bueno, para esta relación o ecuación de recurrencia, donde tengo 2t de n entre 2 más c de n, básicamente necesito poner en la raíz, voy a calcular cuál es el costo de mi algoritmo. ¿Ok? Y decíamos, bueno, ¿cómo lo voy construyendo? Lo voy construyendo de la siguiente manera. Fíjense, para este caso, lo dibujo como un árbol de recurrencia, es decir, así, donde voy a poner en la raíz este costo, que es esta funcioncita, el costo de combinar en este caso el costo adicional. Y recuerden, ese costo adicional puede ser por, número 1, encontrar la partición o llevar a cabo la partición de mi conjunto o de mi arreglo que estoy haciendo, ¿ok? Y después, en las ramas, voy a colocar los costos de resolver los subproblemas asociados. En este caso, mi árbol va a tener 2 ramitas porque dice aquí, tienes que resolver 2 problemas, cada uno del tamaño del problema original, ¿ok? Va a ser así, más al final te va a costar un costo lineal el combinar esas 2 soluciones, ¿ok? Entonces, básicamente esto lo tenemos que seguir desarrollando, así como esto. Bueno, ¿cuál sería el caso de n entre 2? Bueno, más bien, T de n entre 2, ¿qué costos tiene asociado cada uno de ellos? Básicamente es resolver cada uno de ellos tiene que resolver 2 problemas de tamaño n entre 4, es decir, de la cuarta parte del tamaño original, más este costo de aquí, más básicamente cuesta la mitad del problema original el combinar las soluciones, ¿ok? Pero tengo que resolver 2 subproblemas, no se les olvide. Y después igual voy siguiendo aquí, voy continúo, ¿ok? Va a llegar un momento, tengo que determinar en qué momento voy a llegar a mi costo, a mi caso base, donde el caso base, el costo de resolver el caso base, aquí habíamos determinado que tiene un costo constante, ¿ok? O en este caso una teta de 1, ¿ok? Está muy bien acotado que es teta de 1. Y entonces, básicamente aquí el asunto es, decimos, un árbol completo, su altura y que está bien balanceado, y en este caso lo está porque básicamente siempre estamos dividiendo el problema a la mitad, ¿ok? Bueno, en ese caso, la altura de un árbol completo tiene un orden logarítmico, logaritmo en base 2 de n, ¿ok? Bueno, y entonces, por ejemplo, ahí lo que tengo que ver es pues ahora sí que el ancho y el alto, lo ancho y lo alto de mi árbol, ¿ok? Fíjense, en este caso, lo que digo es, bueno, la altura va a ser, tiene una altura logarítmica, ¿ok? Este árbol. Para poder resolver todos los subproblemas, no importa de qué tamaño sea,
su altura tiene una altura logarítmica, porque les digo, siempre estamos dividiendo los problemas justamente a la mitad. ¿Ok? Pero sin embargo, si se fijan, aquí después me fijo, ¿cuál es el costo de resolver? El costo combinado, en este caso, recuerden, tengo que combinar las soluciones al final, tienen costo lineal. Después aquí tengo que resolver dos subproblemas, cada uno de tamaño n entre 2. Ya que lo resolví, combinar este problema tiene un costo de combinar otra vez la mitad de este arreglo y este otro arreglo también. ¿Ok? Combinado es 2 veces c de n entre 2, tiene un costo c de n. ¿Ok? Igual, en este caso aquí, en el siguiente paso, combinar 4 subproblemas, cada uno de tamaño entre 4. Aquí, básicamente, estos 4 combinados, o bueno, sumados todos juntos, tiene un costo c de n. ¿Ok? Por lo tanto, en cada rama, en cada nivel más bien de nuestro árbol, combinar las soluciones tiene un costo lineal, c de n. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, básicamente, digamos que el costo de mi árbol, más bien de mi solución, sería ¿quién? El logaritmo, digamos, n por logaritmo en base 2 de n. ¿Ok? De ahí es como podríamos deducir esta respuesta. ¿Ok? Que el costo es incluso θ de n log n. ¿Ok? Está muy acotado aquí. ¿Vale? En realidad, para hacer esto, digamos, de manera analítica, para demostrar que esto es cierto, aquí intuitivamente lo vamos a ver porque estamos diciendo, bueno, mi árbol siempre va a ser completo, ¿ok? Entonces, aquí incluso puedo decir que tiene una cota mucho más fuerte que la que estamos diciendo que la que estamos demostrando de manera analítica por el método de sustitución, ¿ok? Ahí solamente estamos haciendo una suposición. Porque aquí sí podemos decir que el costo es θ y no solamente O. Ah, bueno, porque aquí yo puedo ver claramente cuál es la forma de mi árbol. Como siempre estoy dividiendo el problema a la mitad, este árbol va a quedar muy bonito. No tiene el riesgo de que de pronto quede desbalanceado y la altura de mi árbol no sea logarítmica, sino tenga, no sé, en algunos casos se desbalancee y quede completamente lineal. A lo mejor mi problema quedaría cuadrático en ese caso. ¿Ok? Aquí no, aquí siempre divido mi arreglo a la mitad. Por eso incluso aquí puedo decir que es θ de n log n, a diferencia de aquí. Aquí, ¿por qué solamente puedo decir, aquí no, arriba. Aquí, ¿por qué solamente puedo decir que mi problema es O? Ah, porque depende de cómo lo estoy demostrando. Para que yo diga que es O de n log n, acuérdense, lo que tengo que hacer es que demostrar que existen constantes C y N0 tales que esta cosa ocurre, ¿ok? Bueno, entonces aquí dijimos que la C, bueno, pues es una C ahí genérica, que yo demostré que es cierto para el caso de n entre 2. Bueno, suponiendo que fuera cierto para el caso de n entre 2, demostré que también era cierta para el caso n, ¿ok? Y después esta n0, básicamente dijimos, bueno, había que tener cuidado y que no fuera 1, ¿ok? No va a coincidir con nuestra definición que habíamos propuesto. Pero bueno, en este caso decimos, bueno, como básicamente estamos haciendo esta demostración, mi n0 básicamente tendría que ser 2 al menos, ¿ok? Y de ahí en fuera 3, 4, lo que ustedes quieran, ¿ok? Listo, entonces, para que yo pudiera demostrar mediante este método que este tiene un costo también, que es θ, que mi algoritmo T de n es θ de n log n, también tendría que demostrar lo contrario, que T de n es mayor o igual que una C multiplicada por n log n. ¿Ok? Y lo podemos hacer, ¿ok? Es decir, bueno, más bien, tengo que demostrar antes que T de n oficialmente es omega de n log n. Si yo puedo demostrar esto, entonces puedo decir, por lo tanto, que es θ de n log n, ¿ok? Analíticamente, por el método de sustitución. Bueno, ok. Entonces, recuerden, resolver una ecuación de recurrencia por el método de los árboles de recurrencia básicamente es dibujar este árbol y ir viendo qué forma va a tener, ¿ok? A ver, vamos a ver si quedó claro. Vamos a suponer que tengo ahora un problema
cuya relación de recurrencia es este. T de n es igual a, imagínense que es una 3t de n entre 4. Igual, aquí podríamos poner que justamente el piso de n entre 4. ¿Ok? Más una cierta teta de n cuadrática. ¿Ok? Lo podríamos decir simple y llanamente, pues n cuadrática. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa esto? Recuerden, estoy diciendo que resolver un problema de tamaño n, para que yo lo pueda resolver, básicamente tengo que resolver 3 problemas, cada uno de la cuarta parte del tamaño original de mi problema, y que además, al final de cuentas, voy a tener un costo adicional cuadrático asociado a esto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí claros? Bueno. Entonces, bueno, como en este caso es teta de n cuadrática, básicamente esto lo podríamos reescribir de esta manera, ¿no? Como que t de n es igual a 3 veces t de n entre 4 más una cierta constante c multiplicada por n cuadrática. ¿Ok? ¿Cómo sería el árbol de recurrencia para esta relación de recurrencia? ¿Cómo quedamos que lo dibujábamos? ¿Qué tiene que tener en la raíz? ¿Cuántas ramas va a tener? ¿Qué tiene en la raíz y cuántas ramas tiene al principio mi árbol? ¿Cómo dibujo esto? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No queda claro todavía? ¿Lo repetimos o qué hacemos? ¿Alguna idea? ¿Cómo tiene que ser nuestro árbol de recurrencias para este caso? A ver, vamos a poner el de aquí. Recuerden, para este caso, lo que quiero es dibujar de forma gráfica cómo se comporta el costo de mi algoritmo en términos de la relación de recurrencia. Entonces, pensemos que en la raíz va este. Lo que tengo que hacer es básicamente esta sustitución. Tengo que decir, en la raíz vamos a colocarlo de manera gráfica y voy desarrollándolo. Digo, bueno, me está diciendo que tengo que resolver 2 problemas. Para resolver este problema de tamaño n, tengo que resolver 2 subproblemas de tamaño n entre 2. Bueno, en este caso, que me dice hay 2 del tamaño de la mitad del tamaño original. ¿Ok? Y además te va a costar tiene un costo lineal el combinar estas 2 soluciones. ¿Ok? Y después lo vamos desarrollando. Ah, bueno. ¿Cuál es el costo de t de n entre 2? Ah, bueno, pues es t, digamos, es t de 2 problemas de n entre 4 más este de aquí. Ok. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo se vería mi árbol? Al principio, en el primer desarrollo, tengo que decir, ah, bueno, me dice, va a tener 3 ramitas, cada una de ellas de tamaño n entre 4. Entonces, básicamente aquí tengo que poner, y el costo de combinar estas soluciones, o el costo adicional, que no sabemos exactamente qué es c por n al cuadrado. Y tiene 3 ramitas. Cada una de ellas me dice, primero tienes que resolver 3 problemas, cada uno del tamaño, de la cuarta parte del tamaño original de tu problema. ¿Ok? Listo, aquí está. Ok. Después de esto, ¿cómo se vería
¿cómo se vería el siguiente desarrollo de mi árbol? Bueno, pues básicamente se ve algo así como esto. C de n al cuadrado y voy a tener mis tres ramitas originales, 1, 2 y 3, ¿ok? Y después, ¿cómo se vería ahora cada una de estas ramas? En este caso estoy trabajando con tamaños o casos de n entre 4. Entonces sería básicamente otra constante c multiplicada por n entre 4 al cuadrado, es lo que nos dice, ¿ok? Y cada uno de ellos va a resolver un problema de la cuarta parte de este tamaño. Entonces tengo que resolver tres problemas de tamaño t de n entre 16, que es la cuarta parte. Si aquí mi problema era la cuarta parte del tamaño original, aquí sería la 16ª parte del tamaño original. T de n entre 16, T de n entre 16 y T de n entre 16. ¿Ok? Igual aquí, básicamente son tres casos iguales, ¿no? C por n entre 4 al cuadrado, igual pongo las tres ramitas, T de n entre 16, T de n entre 16 y T de n entre 16. Igual esta otra, hacerla más para acá. C de n entre 4 al cuadrado tiene que resolver tres problemas, cada uno de tamaño T de n entre 16, T de n entre 16 y aquí de tamaño T de n entre 16. ¿Ok? ¿Sale? Ok. Después, ¿cómo se vería el siguiente paso? Ya va a quedar un arbolotote, ¿no? Va a quedar C de n al cuadrado. Tiene que resolver tres problemas de tamaño C de n entre 4 al cuadrado. C, bueno, este es el costo adicional de cada, n entre 4. Al cuadrado. Y aquí C de n, perdón, por de n entre 4, C multiplicado por n entre 4 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, y este a su vez, ¿qué cosa tiene que resolver? Tiene que resolver tres subproblemas, ¿ok? ¿De qué tamaño? Este de tamaño n entre 16, básicamente cada uno de ellos se va a ver así. C de n entre 16 al cuadrado, y después tiene que resolver cada uno de ellos tres problemas. Igual aquí, C de n entre 16 al cuadrado, y tiene que resolver tres problemas. ¿Ok? Igual este, C de n entre 16 al cuadrado, 16, y resolver tres subproblemas. ¿Ok? Y así nos la llevamos. ¿Ok? Bueno, vamos a averiguar qué forma. Aquí está. Tiene tiene que resolver tres subproblemas. Cada uno de ellos tiene un costo adicional. Bueno, tiene que resolver, a final de cuentas, un problema de tamaño C de n entre 16 al cuadrado. Este más para acá. C de n entre 16 al cuadrado y C de n entre 16 al cuadrado. ¿Ok? Igual este. C de n entre 16 al cuadrado, C de n entre 16 al cuadrado, C de n entre 16 al cuadrado. Y cada uno de ellos tiene que resolver tres subproblemas. Cada uno de la cuarta parte del tamaño original. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿cómo va quedando esto? Ok. Fíjense, en este caso, tiene un costo, el primero, recuerden, nuestra relación de recurrencia, ay, qué chiquito quedó. Bueno, mi TDN básicamente la puedo pensar de la siguiente manera. ¿Ok? Básicamente esta TDN va a ser ¿quién? Bueno, va a tener todos estos costos asociados. C por n al cuadrado más 3/16 de n al cuadrado más este 3/16 al cuadrado por, bueno, aquí falta C, siempre se me olvida la C, por C por n al cuadrado, igual 3/16 por C por n al cuadrado, ¿ok? Más, y así va a tener esta forma, más 3/16 a la cuánto, a la qué potencia va a llegar. Bueno, va a llegar tanto pues como la altura de mi árbol, que sería en este caso el logaritmo en base 4 de bueno, logaritmo en base 4, el penúltimo caso sería menos 1 multiplicado por c por n al cuadrado, más, al final de cuentas, vamos a llegar que va a tener un, no sé, ¿qué sería? Más el caso base, que tendría un costo, una teta, ¿de quién? De n a la, n a la logaritmo en base 4 de 3. ¿Ok? Bueno, si sumamos todos estos costos, ¿qué me quedaría? Bueno, híjole. Esto sí básicamente es una suma de cosas, ¿ok? Que van a ir decreciendo, ¿no? Que van a ir desde i igual a 0 hasta donde lleguemos, que es el logaritmo en base 4 de n menos 1, que sea claro que es 4. ¿Ok?
¿De quién? De 3/16 a la i multiplicado por c por n al cuadrado más un costo teta de n a la logaritmo en base 4 de 3. ¿Ok? Y bueno, por ahí si consultamos la solución a este tipo de series, me quedaría una situación como, creo que es 3/16 a la logaritmo en base 4 de n menos 1 entre 3/16 menos 1, ¿ok? Eso multiplicado por c por n al cuadrado más una teta que depende de n a la logaritmo en base 4 de 3. ¿Ok? Bueno, ya se ve horrendo esto, ¿no? Ok. Bueno, y aquí podemos irlo... bueno, podemos irlo reduciendo utilizando alguna técnica matemática. Aquí esto básicamente nos quedaría una situación como... Ay, bueno, nuestro TDN, básicamente, que es la que estamos calculando, nos quedaría como la suma desde i igual a 0 hasta el logaritmo en base 4 de n menos 1 de 3/16 a la i por c por n al cuadrado más teta de n a la logaritmo en base 4 de 3. ¿Ok? Bueno, y eso es menor estrictamente, no va a ser igual, que una serie infinita que va desde i igual a 0 hasta infinito de 3/16 a la i multiplicada por c por n al cuadrado más una teta de n a la logaritmo en base 4 de 3. ¿Ok? Bueno, y esto lo podemos poner como 1, la solución de esto es 1 entre 1 menos 3/16 multiplicado por c por n al cuadrado más esta teta que voy acarreando de n a la logaritmo en base 4 de 3. ¿Ok? Bueno, y según esto, ya que hacemos estos cálculos, me quedaría algo así como que 16/13 multiplicado por c por n al cuadrado más una teta de n a la logaritmo en base 4 de 3. ¿Ok? Y eso, a final de cuentas, esto multiplicado por una c sigue siendo una c por n al cuadrado. ¿Ok? ¿Y cuánto es n a la logaritmo en base 4 de 3? Para que, ¿cómo es el logaritmo en base 4 de 3? Logaritmo en base 4 de 3, esto es estrictamente menor que 1, ¿ok? Porque recuerden que sabemos que logaritmo en base 4, bueno, en base i de i, la base que ustedes quieran, logaritmo en base 4 de 3, bueno, perdón, de 4, logaritmo en base 4 de 4 es igual a 1. Por lo tanto, este es estrictamente menor que 1, es casi 1, pero digamos, pues aquí nos quedaría más algo que no llega a ser 1, ¿ok? Entonces esta parte, pues básicamente la despreciamos y nos quedamos con esto de aquí, ¿ok? Entonces podemos decir que esto es básicamente O de n cuadrática. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces en este caso podríamos suponer que esta es una buena solución, una buena adivinanza para
nuestro problema, ¿ok? Ok. A ver, les dejo como ejercicio que piensen en cómo se podría resolver el caso para, dibujen el árbol de recurrencia, ¿ok? Y piensen en cómo podríamos resolver una relación de recurrencia como esta. T de n igual a T de n entre 3 más T de 2 veces n entre 3, ¿ok? Más C de n. Perdón, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo, para poder resolver mi problema original, en este caso, estoy planteando una solución en la cual yo estoy partiendo mi problema de manera asimétrica. Por un lado estoy diciendo, resuelvo el problema de un tamaño, de un tercio del tamaño original, y después resuelvo un problema que tiene 2/3 del tamaño original de mi problema. Y al final combinar las soluciones tiene un costo lineal. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, piensen, ¿cómo sería en este caso mi, mi árbol de recurrencia? ¿Ok? Bueno. Igual, recuerden que básicamente lo que estamos haciendo es, ahora sí que brincarnos la parte entera, obviar esta parte de que nuestros problemas estamos trabajando con números naturales, con números enteros, con enteros positivos, pues, ¿ok? Y digamos básicamente, ¿por qué? Bueno, porque básicamente no hay mucha diferencia cuando hablamos de esto. Recuerden, además estamos hablando de problemas de tamaños muy grandes, ¿ok? Entonces decir que, por ejemplo, algo tiene, por ejemplo, un problema de tamaño 50.001, básicamente estamos diciendo que uno de los subproblemas de tamaño 25.000 y otro 25.001, ¿ok? Entonces, en realidad es prácticamente muy despreciable esa parte, ¿ok? No hay mayor problema en cuanto a eso, ¿ok? Y bueno, y con ello, pues básicamente nos quitamos con los problemas de estar trabajando con esto de las funciones piso y esto, pues, ¿no? Lo que hace entero a las cosas, ¿ok? Entonces, por favor, dibujen cómo se vería el árbol de recurrencia de esto, ¿ok? Y pensemos en cuál podría ser una solución para mi problema que estoy planteando. Si se fijan, básicamente lo que estoy diciendo es, estoy proponiendo una versión asimétrica de mi problema original. Hagan de cuenta que estoy haciendo un ordenamiento por mezcla, pero en el cual no estoy partiendo de manera asimétrica mi arreglo, sino por un lado digo, bueno, en lugar de partirlo a la mitad, lo parto a la tercera parte y entonces resuelvo un problema de una tercera parte y otro de 2/3 partes. A ver qué sucede. ¿Ok? Como se pueden imaginar, en este caso, bueno, independientemente del árbol que dibujen, una buena apuesta sería, por ejemplo, que mi problema se comporta de la misma manera, porque básicamente estoy haciendo lo mismo, solo que partiéndolo en tramos diferentes, que mi solución podría ser, como en el caso del ordenamiento por mezcla, n log n. O bueno, donde tenemos una versión simétrica de esto, decíamos, bueno, para un problema como este, ¿cuál era? Para un problema donde ambos subproblemas son simétricos, la solución es n log n. ¿Sí? Para un problema como puedo suponer que una solución podría ser igual n log n. ¿Ok? Bueno, ahí ya les di una pista. Entonces, por favor, bueno, híjole, ya se acabó la clase. Dibujen el árbol de recurrencia para este problema y lo vemos en la siguiente sesión, el día de mañana. Déjenme terminar de grabar. Ok. Una última cosa, listo. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente día. ¿Vale? Sale, Bye. profe.